Bienvenidos de nuevo al curso de redacción de documentos técnicos. Continuamos con nuestro tema de diseño de productos y hoy vamos a ver el subtema de selección de conceptos y para ello vamos a utilizar el ejemplo de una de las jeringas existentes o bueno, el método de generar una opción para jeringas de un solo uso, ¿sí? Para, digamos, a inyectar a algunos pacientes, ¿no? Las preguntas que surgen en este proceso son, ¿cómo puede el equipo seleccionar el mejor concepto si los diseños aún no son o son demasiado abstractos o no tenemos muy claro todavía qué es lo que vamos a estar construyendo, ¿verdad? ¿Cómo puede tomarse una decisión que sea aceptada por todo el equipo? ¿Cómo puede identificarse y usarse atributos deseables de conceptos que de otra forma serían muy débiles? ¿Cómo pueden documentarse el proceso de la toma de decisiones? Esto es una parte muy importante. Otra vez, en esta figura vemos todos los pasos que se tienen que realizar para la parte digamos, de generar un plan de desarrollo para el diseño de productos. Vean que ya vamos en la parte final, ¿sí? A partir de este seleccionamos la parte de probar conceptos y la parte de probar conceptos no la vamos a estar viendo ahorita aquí, la vamos a estar platicando en las sesiones en vivo. Y la parte de establecer especificaciones es muy similar, o ya la vimos cuando vimos las especificaciones objetivos. Y finalmente viene la parte de planear el desarrollo de la etapa final, donde ya desarrollamos una arquitectura, asignamos tareas y demás, ¿no? Vean que a la par vamos a estar haciendo análisis económicos, hacer benchmarking y la parte de modelos y prototipos. La selección del concepto es el proceso para evaluar los conceptos con respecto a las necesidades del cliente y otros criterios comparando los puntos relativamente fuertes y débiles de los conceptos y seleccionando uno o más de estos para su posterior investigación, prueba o desarrollo. Incluso podemos combinar, ¿no? Dice, aun cuando este capítulo se concentra en la selección del concepto general del producto, al principio del proceso de desarrollo, el método que presentamos también puede ser útil más adelante en el proceso de desarrollo. De hecho, muchos de estos procesos no nada más se hacen al inicio, sino durante todo el proceso de desarrollo, ¿no? Es decir, cuando tengamos que seleccionar conceptos en subsistemas, seleccionar componentes, seleccionar procesos de producción, ¿sí? Esto funciona de la misma manera. Si bien muchas etapas del proceso de desarrollo se benefician de una creatividad sin límites y modos de pensar divergentes, la selección del concepto es un proceso convergente. Es decir, ya en el proceso anterior generamos muchas ideas, ahora hay que definir cuáles de esas son realmente viables, ¿verdad? Normalmente ese proceso convergente es frecuentemente iterativo y quizás no produzca de inmediato un concepto dominante, sino que hay que hacer varios ejercicios. Al principio se escoge un conjunto grande de conceptos hasta llegar a un conjunto más pequeño, pero estos conceptos pueden combinarse y mejorarse más adelante para agrandar de forma temporal el conjunto de conceptos bajo consideración. Por medio de varias iteraciones, finalmente se escoge un concepto dominante. Todos los equipos utilizan algún método para escoger el concepto. Puede ser una decisión externa, un campeón del producto, la intuición o la votación múltiple. La decisión externa, los conceptos se turnan al comprador, cliente o alguna otra entidad externa para su selección. El campeón del producto, tenemos un miembro influyente del equipo de desarrollo del producto que escoge un concepto basado en su preferencia personal. O la intuición, se escoge el concepto que se percibe como mejor. Los criterios explícitos o concesiones no se usan, el concepto simplemente parece mejor. O la votación múltiple, cada uno de los miembros del equipo vota por varios conceptos, elige el concepto con más votos, ¿no? La otra pueden ser encuestas en Internet, con una herramienta para encuestas por Internet. Mucha gente clasifica cada concepto para encontrar los mejores. Hacer una lista de puntos fuertes y débiles o pros y contras de cada concepto y se hace una selección en base a la opinión del equipo. Prototipo y prueba, se organiza y construye una prueba de prototipos de cada concepto, haciendo una selección con base de los datos de las pruebas. Y matrices de decisión, el equipo califica cada concepto contra criterios de selección especificados de antemano, los cuales pueden ser ponderados. En la práctica, estos métodos se pueden combinar, ¿sí? O en diferentes etapas del proceso puede utilizar uno y en otros otros. La parte de prototipo y prueba viene siendo justamente una de las partes que no debemos obviar, ¿sí? Sobre todo cuando ya estamos cerca de definir.
¿sí? Hay que realizar prototipos, ¿sí? Ya sea en esta parte del desarrollo o puede ser en la parte ya de desarrollo del producto como tal, pero se tendría que realizar algo como esto. Aquí tenemos justamente algunas ideas para las jeringas, donde justamente se ve el concepto A, que tenemos un cilindro maestro, el concepto B, que es un freno de hule, ¿sí? Tenemos el concepto C, que es un trinquete, ahí lo podemos ver. El concepto D, que es un tope con un émbolo, ¿sí? El concepto E es un anillo orbital. El concepto F, un ajuste con palanca. Y el concepto G con un tornillo de selector, ¿sí? Entonces, como vemos ahorita, la parte de generación de conceptos, justamente generar todos los más posibles que podamos, ¿verdad? Dicho de esta manera, es un proceso divergente. Después tenemos que regresar a través de estos procesos a seleccionar algunos cuantos. Tal vez combinemos algunos de ellos y otra vez volvamos a tener más y luego volvemos a reducir y así es un proceso iterativo, ¿no? Se fijan, genera justamente estas formas como se presentan en esta figura. Un proceso estructurado en la selección del concepto ayuda a mantener la objetividad del concepto en todas las fases del proceso de desarrollo y guía al equipo de desarrollo del producto en un proceso crítico, difícil y a veces emocional, ¿no? Si yo estoy promoviendo un concepto, pues me voy a sentir de alguna manera emocionalmente atado a ese concepto. Entonces es probable que yo lo pueda o lo tenga que defender de manera emocional. Sin embargo, recordar que aquí las emociones o las emociones de la gente que está no deben de influir tanto en el proceso, por eso la idea de ofrecer un proceso estructurado. Un método estructurado de selección de concepto ofrece los siguientes beneficios. Un producto enfocado al cliente, debido a que los conceptos son explícitamente evaluados contra criterios orientados al cliente, lo más seguro que el concepto seleccionado sea enfocado al cliente. Un diseño competitivo, al comparar o hacer benchmarking de conceptos con respecto a diseños existentes, los diseñadores manejan el diseño para igualar o rebasar el rendimiento del producto de sus competidores en dimensiones clave. Mejorar la coordinación del proceso de un producto. Una evaluación explícita del proyecto con respecto a criterios de manufactura mejora la fabricación del producto y ayuda a igualarlo con las capacidades del proceso de la empresa. El tiempo reducido para la introducción del producto. Un método estructurado se convierte en un lenguaje común entre ingenieros de diseño, ingenieros de manufactura, diseñadores industriales, comerciantes y gerentes de proyecto, resultando en una menor ambigüedad, comunicación más rápida y menos salidas en falso. Una efectiva toma de decisiones grupal. Dentro del equipo de desarrollo, la filosofía y directrices de la organización de disposición de los miembros a participar y la experiencia de los miembros del equipo pueden limitar el proceso de selección del concepto. Un método estructurado estimula la toma de decisiones con base en criterios objetivos y reduce al mínimo la probabilidad de que factores arbitrarios o personales influyan en el concepto del producto. La documentación del proceso de decisión. Un método estructurado resulta en un archivo fácilmente entendible de la razón fundamental que hay detrás de las decisiones del concepto. Este registro es útil en la asimilación de nuevos miembros del equipo y para evaluar rápidamente el impacto de los cambios en las necesidades del cliente o en alternativas disponibles. Recordar que esta es la parte en que nosotros nos vamos a estar enfocando, la documentación, ¿sí? Debido a nuestro curso, ¿sí? Que es documentación técnica, esta es la parte importante que nosotros tenemos que contemplar. Una metodología de 2 etapas se presenta aquí para la selección de un concepto. La primera puede ser suficiente para decisiones de diseño sencillas. La primera etapa se denomina filtrado de conceptos y la segunda evaluación de conceptos. Cada una se apoya de una matriz de decisiones que utiliza el equipo para filtrar, ordenar y seleccionar los mejores conceptos. Aun cuando el método está estructurado, destacamos la importancia de los conocimientos del equipo para mejorar y combinar conceptos. Utilizamos una matriz de filtrado. Durante el filtrado de conceptos, los conceptos iniciales burdos son evaluados con respecto a un concepto de referencia común utilizando la matriz de filtrados. En esta etapa preliminar, las comparaciones cuantitativas detalladas son difíciles de obtener y pueden ser confusas, de modo que se emplea un sistema de evaluación comparativa burda, ¿sí? Por ejemplo, tenemos unos criterios de selección, o tenemos justamente la parte de facilidad de manejo, facilidad de uso, facilidad de lectura de ajustes de dosis con respecto a la jeringa, ¿sí? Predicción de medición de dosis, durabilidad, etcétera, ¿sí? Luego viene, vamos a darle a cada uno de ellos 0 si no percibimos cambio, menos si percibimos que es
algo negativo o le vamos a asignar un más si es algo positivo, ¿sí? Es decir, que mejore ese criterio de selección, ¿sí? Es decir, siempre más va a ser mejor y siempre menos va a ser peor. Y cero es que pues no impacta, ¿no? Y pues vean que aquí tenemos los diferentes conceptos, desde el A que hemos introducido hasta el G, ¿sí? Sumamos, vemos aquí en la parte de suma de más, vamos a sumar todos los más, todos los ceros y todos los menos, ¿sí? Vamos a justamente hacer una evaluación neta, que es simplemente sumar o hacer la resta pues, de los más y los menos, ¿sí? Y tenemos aquí que es 2, menos 1, menos 2, 0, etcétera, ¿verdad? Después los clasificamos, bueno, hacemos la evaluación neta, comparamos, por ejemplo, aquí con el lugar 1, si tenemos un ganador o tenemos una referencia, ¿sí? Entonces lo ponemos justamente en qué lugar pudiéramos estar. Y finalmente, una pregunta, o contestamos la pregunta si vamos a continuar, si sí o no. O, por ejemplo, si en el caso de algunos, tal vez resuelven algunos problemas, pero tiene otros, entonces aquí tal vez nos gustaría combinar estos conceptos para generar un nuevo concepto, ¿sí? Luego viene justamente una matriz de evaluación, donde después de eliminar algunas alternativas, el equipo puede continuar la evaluación de los conceptos y realizar un análisis más detallado, una evaluación cuantitativa más fina de los conceptos restantes, usando la matriz de evaluación como guía. En todo el proceso de filtrado de evaluación pueden efectuarse varias iteraciones con nuevas alternativas que surgen de la combinación de las características de varios conceptos. Aquí se fijan, tenemos una combinación de D y F, entonces ya tenemos A, D, F, E y G, ya fueron de alguna manera los posibles ganadores. Otra vez tenemos los criterios de selección, ¿sí? Vemos justamente ahora tenemos una matriz ponderada, es decir, cada criterio tiene una ponderación, ¿sí? Del 5%, del 15%, etcétera. De tal manera que ahora se le da una calificación, luego se pondera esa calificación por el peso, ¿sí? Y así se hace para cada parte, ¿verdad? Y al final obtenemos el total de puntos. Vean que 3 sería la calificación mayor, ¿sí? Y también otra vez clasificamos en términos de lugar. Luego vemos, aún así, si continuamos con esos conceptos o no continuamos, ¿no? Entonces, en este caso, vean que en la parte del DF se decidió desarrollarlo, ¿verdad? Los demás no se decidieron. Ok, entonces tenemos ahora el filtrado de conceptos. En esta etapa necesitamos reducir rápidamente el número de conceptos y mejorarlos, ¿sí? Las etapas del filtrado y evaluación de conceptos siguen un proceso de 6 pasos, ¿no? La evaluación de la matriz de selección, evaluar los conceptos, ordenar los conceptos, combinar y mejorar los conceptos, seleccionar uno o más conceptos. Finalmente, reflexionar sobre los resultados del proceso. En la elaboración de la matriz de selección, aunque ya la vimos, vamos a abundar un poquito más en ellos. Selecciona un medio físico apropiado para el problema que está tratando, ¿sí? Normalmente utilizamos las hojas de cálculo. En las entradas, es decir, conceptos y criterios se introducen en la matriz, aun cuando sean posiblemente generados por personas diferentes. Los conceptos deben presentarse al mismo nivel de detalle para su comparación significativa y selección no sesgada. Los conceptos se presentan mejor por medio de una descripción escrita y una representación gráfica. Un bosquejo sencillo de una sola página de cada concepto facilita en gran medida la comunicación de las características claves del concepto. Sí, estos son los dibujos que habíamos presentado antes del concepto A, B, C, D, etcétera. Y los conceptos se introducen a lo largo de la parte superior de la matriz utilizando leyendas gráficas o texto de alguna clase. Si el equipo está considerando más de 12 conceptos, la técnica de multivotos, votación múltiple, puede usarse para escoger con rapidez una docena o algo así de conceptos a evaluar en la selección de conceptos. La votación múltiple es una técnica en la que los miembros del grupo votan al mismo tiempo por 3 a 5 conceptos al aplicar puntos a las hojas que describen sus conceptos preferidos. Esto ya lo vimos también, o este método lo vimos también cuando iniciábamos, cuando identificamos oportunidades, ¿no? También es posible utilizar el método de matriz de filtrado con un número grande de conceptos. Esto se facilita mediante una hoja de cálculo y luego es útil para transponer las filas y columnas. En este caso se acomodan los conceptos de la columna izquierda y los criterios en la parte superior, ¿sí? Es decir, que vaya hacia abajo, a diferencia de como lo presentamos, que iba
hacia la derecha o iba creciendo hacia la derecha, aquí va a ir creciendo hacia abajo, ¿sí? Si tenemos muchos conceptos. Los criterios de selección aparecen en la lista del lado izquierdo de la matriz de filtrado. Estos criterios se seleccionan con base en las necesidades del cliente que el equipo ya ha identificado, ¿no? Así como las necesidades de la empresa, por ejemplo, bajo costo de manufactura o mínimo riesgo de responsabilidad. Los criterios en esta etapa suelen expresarse a un nivel de abstracción más bien alto y por lo general incluyen de 5 a 10 dimensiones. Los criterios de selección deben escogerse para distinguir entre los conceptos. No obstante, debido a que cada criterio recibe igual valor en el método de filtrado de conceptos, el equipo debe tener cuidado de no poner una lista con muchos criterios que no sean relativamente importantes en la matriz de filtrado. De otro modo, las diferencias entre conceptos con respecto a los criterios más importantes no reflejarán con claridad el resultado. Después de una cuidadosa consideración, el equipo escoge un concepto de referencia o comparación, es decir, benchmark, contra el cual vamos a evaluar todos los demás conceptos. La referencia generalmente es un estándar industrial o un concepto sencillo que los miembros del equipo están bien familiarizados. Puede ser un producto disponible comercialmente, el mejor producto en su clase con el que el equipo ha estudiado, una generación anterior del producto, cualquiera de los conceptos bajo consideración, o una combinación de subsistemas ensamblado para representar las mejores características de los diferentes productos. Paso número 2, evaluar los conceptos. Una evaluación relativa de mejor que, por eso se pone el más, igual, por eso se pone el 0, o peor que, se pone el menos, se pone en cada celda de la matriz para representar cómo se evalúa cada concepto en comparación con el concepto de referencia relativo o criterio particular. Generalmente es aconsejable evaluar cada concepto en un criterio antes de pasar al siguiente criterio. No obstante, con un número grande de conceptos es más rápido usar el método opuesto, es decir, evaluar por completo cada concepto antes de pasar al siguiente concepto. Algunos se encuentran muy difíciles trabajar con la naturaleza burda de las evaluaciones relativas, pero en esta etapa del proceso de diseño, cada concepto solo es una noción general del producto final y las evaluaciones más detalladas carecen de sentido. De hecho, dada la imprecisión de las descripciones de concepto, en este punto es muy difícil comparar de manera consistente un concepto con otro, a menos que uno de estos, es decir, la referencia, se utilice de manera consistente como base de comparación. Cuando las haya, se pueden utilizar métricas objetivo como base para evaluar del concepto. Por ejemplo, una buena aproximación del costo de ensamble es el número de piezas de un diseño. Del mismo modo, una buena aproximación de la facilidad del uso es el número de operaciones necesarias para el equipo. Estas métricas ayudan a minimizar la naturaleza subjetiva del proceso de evaluación. Algunas métricas objetivos apropiadas para la selección del concepto pueden resultar del proceso de establección de especificaciones objetivas del producto. Cuando no haya métricas objetivo, las evaluaciones son establecidas por consenso del equipo, aun cuando el voto secreto u otros métodos también pueden ser útiles. En este punto, el equipo también puede observar cuáles criterios de selección necesitan más investigación y más análisis. Paso número 3. Ordenar los conceptos. Después de evaluar los conceptos, el equipo suma el número de evaluaciones mejor que, igual que, peor que, e introduce la suma de cada categoría en las filas inferiores de la matriz. De nuestro ejemplo de la figura 8.5, el concepto A fue evaluado para tener dos criterios mejor que, 5, igual a, y ninguno peor que, del concepto de referencia. A continuación se puede calcular una evaluación neta al restar el número de las peor que de las mejor que, lo cual nos da un 2, ¿no? Una vez hecha la suma, el equipo ordena los conceptos. Obviamente, en general, los conceptos con más signos más que signos menos se clasifican más alto. Es frecuente que en este punto el equipo pueda identificar uno o dos criterios que realmente parezcan diferenciar los conceptos. Paso 4. Combinar y mejorar los conceptos. Habiendo evaluado y ordenado los conceptos, el equipo debe verificar que los resultados sean lógicos y luego considerar si hay formas de combinar y mejorar ciertos conceptos. Dos problemas a considerar son: un concepto generalmente bueno puede ser degradado por una mala característica, o una modificación de menor importancia puede mejorar el concepto general y aún así preservar una distinción respecto a otros conceptos. Hay conceptos que se pueden combinar para preservar las cualidades mejor que, mientras anular las peor que. Los conceptos combinados y mejorados se suman entonces a la matriz, evaluados por el equipo y ordenados junto con los conceptos originales. En nuestro ejemplo, el equipo observó que los conceptos D y F podrían combinarse para eliminar varias de las evaluaciones peor que y obtener un nuevo concepto de F, al ser considerado en la siguiente ronda. El concepto G también se consideró para revisión. El equipo decidió que este concepto era demasiado voluminoso, de modo que el exceso de espacio de almacenamiento se eliminó mientras que se retuvo la técnica de inyección.
Estos conceptos revisados se muestran en la figura 8.6. Entonces, aquí tenemos justamente las mejoras o las combinaciones que se dieron. Este es el concepto G+, el primero que tenemos ahí, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos el concepto de S, donde se combinó justamente el tope y la palanca, ¿sí? Paso 5. Seleccionar uno o más conceptos. Una vez que los miembros del equipo estén satisfechos con su comprensión de cada concepto y su calidad relativa, deciden cuáles conceptos han de seleccionarse para más refinamiento y análisis. Con base en pasos previos, es probable que el equipo desarrolle un claro sentido de cuáles son los conceptos más promisorios. El número de conceptos seleccionados para mayor revisión estará limitado por los recursos del equipo: personal, dinero y tiempo. En nuestro ejemplo, el equipo seleccionó los conceptos A y E a ser considerados junto con el concepto de revisión G+, y el nuevo concepto de S, que es la tabla que mostrábamos. Habiendo determinado los conceptos para más análisis, el equipo debe aclarar cuáles problemas necesitan más investigación antes de que se pueda hacer una selección final. El equipo debe decidir también si se efectuará otra ronda de filtrado de conceptos o si evaluación de conceptos se aplicará a continuación. Si la matriz de filtrado no provee suficiente resolución para el siguiente paso de evaluación y selección, entonces se utilizará la etapa de evaluación de conceptos con sus criterios de selección ponderada y esquema más detallado de evaluación. Paso número 6. Reflexionar sobre los resultados y el proceso. Todos los miembros del equipo deben sentirse cómodos con el resultado. Si alguien no está de acuerdo con la decisión del equipo, entonces quizás uno o más criterios importantes están faltando en la matriz de filtrado. O tal vez hay un error en la evaluación particular, o cuando menos no está claro. Considerar en forma explícita si los resultados tienen sentidos para todos reduce la probabilidad de caer en un error. También aumenta la probabilidad de que todo el equipo se comprometa sólidamente en las subsiguientes actividades de desarrollo. Evaluación de conceptos. En esta etapa, el equipo pondera la importancia relativa de los criterios de selección y se enfoca en las comparaciones más refinadas con respecto a cada criterio. Las evaluaciones del concepto están determinadas por la suma ponderada de las calificaciones. Elaborar la matriz de selección. Al igual que la etapa de filtrado, vean que esta es la parte de filtrado y evaluación. Ya vimos la parte de filtrado, ahora vamos a la parte de evaluación. Hay que elaborar otra vez la matriz de selección. Al igual que en la etapa de filtrado, que también se hacen matrices, se elabora una matriz e identifica un concepto de referencia. Casi siempre una hoja de cálculo es el mejor formato para facilitar la calificación y el análisis de sensibilidad. Los conceptos que se han sido identificados para análisis se introducen en la parte superior de la matriz. Los conceptos han sido refinados hasta cierto punto desde el filtrado del concepto y se puede expresar con mayor detalle. En coordinación con los conceptos más detallados, el equipo puede agregar más detalles a los criterios de selección. El uso de relaciones jerárquicas es una forma útil de resaltar algunos criterios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo la parte de facilidad de uso, los compongo en varios criterios, por ejemplo, con respecto a las inyecciones, facilidad de inyección, facilidad de limpieza, facilidad de carga. Entonces, un criterio ahora ya se tradujo en 3 nuevos criterios. Después de introducir los criterios, el equipo agrega valores de importancia a la matriz. Se pueden utilizar varios esquemas para ponderar los criterios, por ejemplo, asignar un valor de importancia del 1 al 5 o asignar 100 puntos porcentuales, como lo que se mostró en la figura 8.7. Hay técnicas de mercadotecnia para determinar valores de manera empírica a partir de datos del cliente. Y un proceso completo de identificar las necesidades del cliente puede resultar en esos valores. No obstante, para el propósito de selección del concepto, los valores a veces son determinados subjetivamente por consenso del equipo. Paso número 2, evaluar los conceptos. Al igual que en la etapa de filtrado, generalmente es más fácil para el equipo enfocar su discusión al evaluar todos los conceptos con respecto a un criterio a la vez. Debido a la necesidad de resolución adicional para distinguir entre conceptos que compiten, ahora se usa una escala más fina. Recomendamos una escala del 1 al 5, ¿sí? Donde tenemos 1 que es mucho peor que la referencia, 2 peor que la referencia, 3 igual que la referencia, 4 mejor que la referencia, 5 mucho mejor que la referencia. Es cierto que puede utilizarse una escala como la del 1 al 9 o el 1 al 10, pero las escalas más finas generalmente requieren más tiempo y trabajo. Un único concepto de referencia se puede usar para calificaciones comparativas como en la etapa de filtrado, pero esto no es siempre apropiado. A menos que por pura coincidencia el concepto de referencia sea el de rendimiento promedio con respecto a todos los criterios, el uso del mismo concepto de referencia para la evaluación de cada criterio llevará a una comprensión de escala para algunos de los criterios. Por ejemplo, si
Si resulta que el concepto de referencia es el concepto más fácil para la manufactura, todos los conceptos restantes recibirán una evaluación de 1, 2 o 3, mucho peor que, igual que, para el criterio de facilidad de manufactura, comprimiendo la escala de calificación de 5 a 3 niveles. Para evitar la compresión de escala, recomendamos usar diferentes puntos de referencia para los diversos criterios de selección. Los puntos de referencia pueden provenir de varios de los conceptos bajo consideración de análisis comparativo o benchmarking, de valor objetivo de especificaciones de producto o de otros medios. Es importante que el punto de referencia para cada criterio sea bien entendido para facilitar las comparaciones directas uno a uno. El uso de puntos múltiples de referencia no impide que el equipo designe un concepto como referencia general para los propósitos de asegurar que el concepto seleccionado sea competitivo con respecto a este benchmark. Bajo estas condiciones, el concepto general de referencia simplemente no recibirá una evaluación neutral. Paso número 3, ordenar los conceptos. Una vez que las evaluaciones se introducen para cada concepto, las evaluaciones ponderadas se calculan al multiplicar las evaluaciones sin procesar por los valores de los criterios. La evaluación total para cada concepto es la suma de las evaluaciones ponderadas. Y por último, cada concepto recibe una evaluación correspondiente a su evaluación total, ¿no? Simplemente recordar que tenemos los pesos, tenemos la evaluación y tenemos que hacer la sumatoria de la multiplicación de la evaluación por los pesos. Esto nos daría justamente la evaluación total para ese concepto. Paso número 4, combinar y mejorar los conceptos. Al igual que en la etapa de filtrado, el equipo busca cambios o combinaciones que mejoran los conceptos. Aun cuando el proceso formal de generación de conceptos típicamente se completa antes de que se inicie la selección de concepto, algunos de los refinamientos y mejoras más creativos ocurren durante el proceso de selección de concepto, cuando el equipo se da cuenta de los puntos fuertes y débiles inherentes de ciertas características de los conceptos del producto. Paso número 5, seleccionar uno o más conceptos. La selección final no es simplemente una cuestión de escoger el concepto que logre la evaluación más alta después del primer paso del proceso. Más bien, el equipo debe explorar esta evaluación inicial al realizar un análisis de sensibilidad. Con el uso de una hoja de cálculo de computadora o de Excel, el equipo puede variar valores y evaluaciones para determinar su efecto en la evaluación. Al investigar la sensibilidad de la evaluación a variaciones con una calificación en particular, los miembros del equipo pueden evaluar si la incertidumbre acerca de una calificación particular tiene un impacto grande en la elección. En algunos casos puede seleccionar un concepto de evaluación más baja alrededor del cual haya poca incertidumbre, en lugar de un concepto de evaluación más alta que posiblemente pueda resultar que no funciona o que sea menos deseable cuando sepan más de él. Con base en la matriz de selección, el equipo puede decidir seleccionar los dos primeros o incluso más conceptos. Esos conceptos pueden ser, en efecto de más desarrollo, construirse más prototipos y ser probados para obtener retroalimentación del cliente. El equipo puede también crear dos o más matrices de evaluación con valores distintos para obtener la calificación del concepto para varios segmentos del mercado con diferentes preferencias del cliente. Puede ser que un concepto sea dominante para varios segmentos. El equipo también puede considerar con todo cuidado la importancia de las diferencias en las evaluaciones del concepto. Dada la resolución del sistema de evaluación, las pequeñas diferencias por lo general no son de importancia. Paso número 6, reflexionar sobre los resultados del proceso. Como paso final, el equipo reflexiona sobre los conceptos seleccionados y el proceso de selección del concepto. En ocasiones, este es el punto sin retorno para el proceso de desarrollo del concepto. De modo que todos los en el equipo deben sentirse cómodos de que todas las pruebas relevantes se hayan analizado y que el concepto seleccionado tiene el potencial más grande para satisfacer a los clientes y ser económicamente exitoso. Después de cada etapa de la selección de concepto, es de gran utilidad que el equipo revise cada uno de los conceptos que han de eliminarse para una consideración posterior. Si el equipo conviene en que cualquiera de los conceptos cancelados es mejor en términos generales que algunos de los retenidos, entonces la fuente de esta inconsistencia debe identificarse. Quizá un criterio importante está faltando, no se ha valorado en forma apropiada o se aplicó de manera inconsistente. La organización también puede beneficiarse al meditar sobre el proceso mismo. Dos preguntas son útiles para mejorar el proceso en subsiguientes actividades de la selección del concepto. ¿En qué forma, si la hubo, el método de selección de concepto facilitó la toma de decisión del equipo? ¿Cómo pueden modificarse el método para mejorar el rendimiento del equipo? Estas preguntas se enfocan al equipo en los puntos fuertes y en los débiles de la metodología en relación con las necesidades y capacidades de la organización. Advertencias. Hay algunas advertencias que tenemos que tomar en cuenta durante este proceso. Primeramente, la descomposición de la calidad del concepto.
La teoría básica que fundamenta el método de selección del concepto es que los criterios de selección y por extensión las necesidades del cliente pueden evaluarse de manera independiente y que la calidad del concepto es la suma de las cualidades del concepto con respecto a cada criterio. La calidad de los conceptos de algunos productos no pueden descomponerse fácilmente en un conjunto de criterios independientes, ya que, de otro modo, el rendimiento del concepto con respecto a los diferentes criterios puede ser difícil de relacionar con la calidad general del concepto. Por ejemplo, el atractivo general o rendimiento del diseño de una raqueta de tenis puede resultar en una forma sumamente compleja de su peso, facilidad de movimiento, transmisión de impacto y absorción de energía. Simplemente con seleccionar un concepto basado en la suma del rendimiento con respecto a cada criterio, quizá no capte las complejas relaciones entre estos criterios. Kinney y Raifa examinan el problema de la toma de decisiones con múltiples atributos, incluyendo el problema de relaciones no lineales entre criterios de selección. Criterios subjetivos. Algunos criterios de selección, particularmente los relacionados con la estética, son en gran medida subjetivos. Las elecciones entre alternativas basadas solo en criterios subjetivos deben hacerse con todo cuidado. En general, el juicio colectivo del equipo de desarrollo no es la mejor forma de evaluar conceptos sobre dimensiones subjetivas. Más bien, el equipo debe reducir las alternativas a 3 o 4 y luego solicitar las opiniones de clientes representativos del mercado objetivo para el producto, quizá usando maquetas o modelos para representar los conceptos. Para facilitar mejora de conceptos, mientras se analiza cada concepto, para determinar su calificación, el equipo puede tomar nota de cualquier atributo destacado, positivos o negativos de los conceptos. Es útil identificar cualquier característica que pudiera aplicarse a otros conceptos, así como problemas que pudieran resolverse para mejorar el concepto. Pueden ponerse notas directamente en las celdas de la matriz de selección. Estas notas son particularmente útiles en el paso número 4, cuando el equipo busca combinar, refinar y mejorar los conceptos antes de tomar una decisión de selección. ¿Dónde incluir el costo? Casi todos los criterios de selección son adaptaciones de las necesidades del cliente. No obstante, facilidad de manufactura y costo de manufactura no son necesidades del cliente. La única razón por la cual se interesan los clientes acerca del costo de manufactura es porque establece el límite inferior sobre el precio de venta. Sin embargo, el costo es un factor extremadamente importante en la selección de un concepto, porque es uno de los factores que determinan el éxito económico del producto. Por esta razón, estamos a favor de la inclusión de alguna medida de costo o facilidad de manufactura cuando se haga la evaluación de conceptos, aun cuando estas medidas no sean necesidades del cliente. Del mismo modo, puede haber necesidades de otros involucrados, que no fueron expresadas por clientes reales, pero que son importantes para el éxito económico del producto. Por ejemplo, si necesitamos alguna certificación del producto, por ejemplo, si necesitamos validar todavía ese producto, por ejemplo, si necesitamos eh, tal vez también hacer una validación que sea amigable con el ambiente, ¿sí? Que pase algún estándar, qué sé yo. Selección de elementos de conceptos agregados. Algunos conceptos del producto son realmente agregados de varios conceptos más sencillos. Si todos los conceptos bajo consideración incluyen selecciones de un conjunto de elementos más sencillos, entonces estos se pueden ser evaluados primero y de modo independiente antes de evaluar conceptos más complejos. Esta clase de descomposición puede seguirse en parte desde la estructura empleada de la generación de conceptos. Por ejemplo, si todas las jeringas de nuestro ejemplo pueden usarse en todos los tipos de agujas, entonces la selección de un concepto de aguja podrá realizarse de modo independiente de la selección de un concepto general de jeringa. Aplicación de la selección del concepto en todo el proceso de desarrollo. Aun cuando en este capítulo hemos destacado la aplicación del método de la selección de un concepto básico de producto, la selección del concepto se usa una y otra vez en muchos niveles de detalles en el proceso de diseño y desarrollo. Por ejemplo, si tomamos otra vez la jeringa, la selección de un concepto puede usarse desde el principio del proyecto para el desarrollo, para decidir un método no solo de un solo uso, sino de uso múltiple. Una jeringa de uso múltiple. Una vez determinado el método básico, la selección del concepto puede usarse para seleccionar el concepto básico del producto, como se ilustra en este capítulo. Por último, la selección de concepto podrá usarse a nivel más detallado de diseño para decisiones de resolución, como la selección de colores o de materiales. Y finalmente llegamos al resumen, donde la selección del concepto es el proceso para evaluar conceptos con respecto a necesidades del cliente y otros criterios, comparando los puntos fuertes y los débiles de los conceptos, y seleccionando uno o más para su posterior investigación o desarrollo. Todos los equipos usan algún método, implícito o explícito, para seleccionar conceptos.
Las técnicas de decisión empleadas para seleccionar conceptos van desde métodos intuitivos hasta métodos estructurados. El diseño exitoso es facilitado por la selección estructurada del concepto. Recomendamos un proceso de 2 etapas, filtrado y evaluación. El filtrado de conceptos usa un concepto de referencia para evaluar variantes del concepto contra criterios de selección. La evaluación del concepto puede usar puntos de referencia diferentes para cada criterio. El filtrado del concepto usa un sistema aproximado de comparación para reducir el margen de conceptos bajo consideración. Y la evaluación del concepto utiliza criterios ponderados de selección y una escala de evaluación más fina. La evaluación del concepto puede omitirse si el filtrado del concepto produce un concepto dominante. Tanto el filtrado como la evaluación utilizan una matriz como base del proceso de selección de 6 pasos. Elaborar la matriz de selección, calificar los conceptos, evaluar los conceptos, combinar y mejorar los conceptos, seleccionar uno o más conceptos y meditar sobre los resultados del proceso. La selección del concepto se aplica no solo durante el desarrollo, sino durante todo el subsiguiente proceso de diseño y desarrollo. La selección del concepto es un proceso de equipo que facilita la selección de un concepto ganador, ayuda a construir consenso del equipo y crea un registro del proceso de la toma de decisiones. Y aquí, por ejemplo, tenemos justamente una matriz de filtrado de concepto. Esta matriz fue creada y empleada por un grupo de desarrollo para diseñar un collar para sujetar pesos en una barra, ¿no? Y tenemos justamente los criterios de selección. Vean que tenemos un criterio subdividido, ¿sí? Y tenemos la suma de los más, la suma de los ceros, la suma de los menos, la evaluación neta y la calificación. Aquí tenemos otra matriz de evaluación donde tenemos, o aquí se utilizó para el concepto para un recipiente de líquidos a prueba de derrames y uso en botes. ¿Sí? Vean que aquí no nada más se definió un concepto como referencia, sino que se seleccionó uno para cada criterio, ¿no? Vean que aquí se utilizó la parte de pesos, ¿sí? O sea, una calificación, la parte ponderada, y otra vez se hace todo el proceso. ¿Ok? Muy bien, en la parte en vivo que vamos a tener de esto, vamos a explicar un poquito más y veremos cómo para sus proyectos vamos a aplicar estas matrices de selección, ¿sí? Tanto en la parte de filtrado como en la parte de selección. Muchas gracias.